Descubierto el siniestro karma, 7 relatos escalofriantes de brujería y misterios ocultos. Ana salió de la tienda de abarrotes con el corazón latiendo como un tambor. Las calles de su barrio, siempre llenas de ruido y actividad, parecían temblar bajo el peso de un silencio espeso. Reconocía el olor a aceites y fritangas, pero hoy había algo más en el aire, un déjà vu de peligro latente. Cuando llegó a casa, su mente divagó constantemente en sus responsabilidades, en David, y en la amenaza del mundo que los rodeaba. Pero esa noche, algo estaba por cambiar. Al abrir el buzón, una carta envejecida llamó su atención. La caligrafía temblorosa parecía un susurro de advertencia, un eco de aquellos que habían desaparecido. Hay cosas en las sombras de este barrio, brujería, decía. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero desechó la idea. No podía dejarse arrastrar por leyendas urbanas. Con un suspiro, cerró el buzón, sin saber que ese acto sería su mayor error. Días pasaron, y lo que había ignorado comenzó a revelarse. Las noches traían consigo susurros inquietantes. Ruidos extraños desde la azotea la mantenían despierta, dolorosamente consciente de que, quizás, había algo espantoso acechando. La mirada de sus vecinos se volvía cada vez más inquietante, murmullos que bailaban entre las sombras en vez de ofrecer consuelo. La figura oscura, que parecía seguirla por las calles, intensificaba su ansiedad, su pánico. Fue a la policía, pero solo encontró indiferencia. Son solo rumores, le dijeron, mientras sus corazones latían más rápido que las palabras que salían de sus labios. Ana se sintió atrapada, como una marioneta sin hilos, fluyendo hacia lo desconocido. La desesperación se cierne en ella. ¿Hacia dónde acudiría? La única opción era actuar por su cuenta. Una noche, mientras revisaba los viejos anaqueles de su abuela, encontró un libro polvoriento de hechizos. Las páginas estaban llenas de rituales y advertencias. Una mezcla de miedo y curiosidad la envolvió. Sin embargo, a medida que se sumergía en las leyendas, la oscuridad en su vecindario se profundizaba. Pero con cada palabra, una extraña determinación crecía en su interior. Ana no podía dejar que el miedo ganara. En una noche que parecía prometer calma en el viento, lo inimaginable sucedió. David desapareció. La desesperación la consumió. Con lágrimas de pánico en sus ojos, se lanzó a buscarlo. En su mente, una voz susurraba que debía confrontar a Miguel, su vecino. Un hombre que parecía inofensivo, pero cuyas palabras ahora resonaban en su cabeza como un eco traidor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el pecho agitado, se dirigió hacia la farola parpadeante al final de la calle. A lo lejos, vio a David, rodeado de una sombra oscura que parecía alimentarse de su destino. La tensión entre Ana y esa figura era como un mal aliento en el aire, mientras una risa inhumana resonaba en las sombras. En ese momento, entendió que no solo luchaba contra la brujería, sino contra algo más aterrador, la traición. ¿Logrará rescatar a su hijo antes de que la oscuridad consuma todo? El rostro de Ana se congeló ante la vista de su hijo y la figura oscura que lo rodeaba. La risa, burbujeante y escalofriante, reverberaba en sus oídos, llenando su mente con pensamientos horripilantes. Cada paso que daba hacia David parecía ser un paso hacia su propia perdición. Las sombras se movían a su alrededor, como si leyesen su miedo y esperaran el momento perfecto para devorarla. «David, ven aquí», gritó, tratando de mantener la voz firme,
aunque el temblor la traicionaba. La figura oscura barrió su mirada hacia ella, revelando un rostro distorsionado, carente de humanidad. Los rasgos se retorcían en una mueca amarga, como si supiese que esa noche sería especial. Ana apretó los puños, aferrándose a una pequeña chispa de coraje. David estaba inmóvil, como si las sombras lo hubieran atrapado, sus grandes ojos llorosos reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. «Mami, estoy asustado», susurró. Al oírlo, Ana sintió que un hilo de dolor la atravesaba. Cada palabra de su hijo resonaba en su pecho como un eco de la traición, despertando un deseo feroz de protegerlo a toda costa. Con cada segundo que pasaba, la figura oscura parecía cobrar más vida. Un susurro en su interior la instó a usar el viejo libro que había desenterrado. ¿Y si lo que había en esas páginas pudiera salvarlos?, pensó. Se centró en la oscuridad, determinando que debía actuar. Las palabras del libro se agolparon en su mente, olvidadas hasta ahora, y Ana recordó un ritual para conjurar protección. La sombra avanzó, acercándose peligrosamente a David, y el tiempo pareció detenerse. «Despierta, Ana. Hazlo ya», gritó su voz interior, desesperada. Ana comenzó a murmurar las palabras que había memorizado. Las sílabas resonaban en sus labios, y en el aire, se sentía una energía que comenzaba a girar. La figura oscura se detuvo de inmediato, cambiando su enfoque hacia ella. El aire se volvió denso, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento. Un viento frío surgió de la nada, arrastrando hojas y escombros a su alrededor. La sombra, ahora visiblemente inquieta, se retorcía en el aire como si estuviera siendo repelida. «David, aléjate de ella». Ana gritó mientras extendía sus manos hacia la figura, invocando lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Al escucharla, David empezó a dar pasos hacia su madre, pero a medida que lo hacía, la luz parecía desvanecerse. La sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo en una oscuridad espesa. Ana sintió como el terror le helaba los huesos. «No», gritó, su voz desgarrándose por el miedo y la desesperación. Todo se volvió un caos. El aire pesado, la risa inhumana, los gritos de su hijo. Una ráfaga de poder la alcanzó, y ella sintió un tirón dentro de su ser. Sin pensarlo, ella liberó todo lo que había guardado en su alma, y con un grito desgarrador, el ritual cobró vida. Las sombras retrocedieron, pero no sin luchar. La figura se desvanecía mientras Ana centraba su energía. Pero en el último instante, sintió una punzada fría adentrándose en su cuerpo, una conexión peligrosa entre ella y la sombra. La risa se convirtió en un grito, su eco resonando en sus entrañas. David había logrado liberarse, pero a costa de algo más. Ana vio cómo la figura oscura desaparecía, pero no sin antes dejar una sombra, un eco de su maldición en su hijo. Finalmente, ambos se encontraron, sus miradas entrelazadas, el miedo palpable en el aire. Sin embargo, Ana no podía quitarse de la mente el terrible terror que había dejado escapar. «¿Qué te hizo, David?», musitó, mientras las luces de la calle parpadeaban a su alrededor. Con el rostro pálido y el brillo inquieto en sus ojos, David respondió en un susurro aterrador: «Lo que me dijo, volverá por nosotros». Las palabras cernieron en el aire, y una sensación escalofriante se afianzó en el pecho de Ana. Sabía que esto no había terminado. Una nueva lucha comenzaba, y la sombra que había encontrado era solo el preludio de lo que estaba por venir. ¿Qué oscuros secretos yacen en la historia de su barrio? ¿Qué aún no ha descubierto? La noche se había instalado en el hogar de Ana como una manta pesada, y los ecos del ritual aún resonaban en su mente. La sensación de haber derrotado a la sombra no era más que una ilusión, lo que había dejado atrás era un recordatorio tangible de su frágil victoria. David se encogió contra ella, buscando consuelo en la calidez de su madre, y ella sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué fue lo que escuchaste, hijo?», preguntó con una voz suave, titubeante. «Me dijo que la muerte siempre vuelve», respondió David,
su voz temblorosa. Que no la hemos visto por última vez. Ana cerró los ojos, luchando contra el frío que le recorría la espalda. La conexión que había sentido con la sombra, la punzada helada que se había clavado en su pecho, no era mera coincidencia. La figura oscura no solo había estado buscando a su hijo, había dejado una marca imposible de borrar, y la risita burlona de la criatura parecía arrastrarse en el aire. Las luces de la calle titilaban como si el mundo exterior también temiera la oscuridad que acechaba. Decidida a descubrir la verdad detrás de la advertencia, Ana tomó la mano de David y lo condujo a la sala donde el viejo libro reposaba abierto sobre la mesa. «Hay algo aquí que debemos entender», murmuró Ana, hojeando las páginas con manos temblorosas. Las palabras parecían bailar frente a sus ojos, como una coreografía macabra creada por alguna fuerza siniestra. Se detuvo en un pasaje que hablaba de antiguas sombras y pactos olvidados, y su corazón se detuvo por un momento. «Mira esto, David», exclamó mientras señalaba un dibujo tétrico de una criatura similar a la que habían enfrentado. Tenía un aire de familiaridad inquietante. Alguien hizo un trato, un pacto para obtener poder, pero el precio fue su propia alma. El pequeño David frunció el ceño. Eso significa que la sombra no era solo un monstruo. Era una persona. Ana se quedó en silencio. Parece que hay cosas en nuestro barrio que no conocemos, secretos oscuros escondidos entre las ruinas. Tal vez lo que enfrentamos no era solo una sombra, sino una antigua maldición. De repente, un grito desgarrador cortó la noche, proveniente de la calle. Ana miró a David, y sintió el aire enrarecido a su alrededor. Sin pensarlo, se asomó a la ventana. Lo que vio la llenó de horror, los otros vecinos estaban afuera, algunos llorando, otros gritando en desesperación. Un grupo se había reunido alrededor de la casa de la anciana señora Rosa, una mujer conocida por sus susurros sobre brujería y maldiciones. Ana sintió un impulso irrefrenable de salir, de averiguar qué estaba sucediendo, pero vio el terror reflejado en los ojos de David. «No, mami, no salgamos. No quiero ver más sombras», suplicó el niño, aferrándose a su pierna, pero la angustia de los demás la empujaba. «Debo ir», respondió con voz firme, aunque el miedo corría por sus venas. Pero al dar un paso hacia la puerta, la luz parpadeó con un brillo extraño, y un susurro flotó en el aire, como una advertencia. Ana sintió que una sombra más profunda caía sobre su hogar, una sombra que se extendía como un manto sobre su alma. Esa noche, los ecos de las risas burlonas volvían, como un violento recordatorio de que lo que había enfrentado no era el final sino el principio de un terror aún mayor. «David, quédate aquí», le dijo, con la voz tensa mientras giraba la perilla. Al salir, una sensación helada la envolvió. «¿Qué será lo que está pasando en esta calle?», se preguntó mientras su corazón latía con fuerza. La noche había comenzado, y los secretos oscuros aún esperaban salir a la luz. ¿Qué más acechaba en las sombras, al acecho de sus peores miedos? Ana cruzó la puerta sintiendo que el aire se espesoraba, como si las sombras la estuvieran engullendo. La escena afuera era un caos. Los gritos de terror se mezclaban con llantos desgarradores y murmullos inquietantes. Los vecinos, agrupados frente a la casa de la señora Rosa, se lanzaban miradas desesperadas, como si estuvieran buscando respuestas en los ojos de los demás. «¡Ayuda! Dios mío, ayúdame!», gritó una voz temblorosa desde la multitud. Era la señora Elena, una mujer que siempre había sido amable con Ana. Se encontraba de pie, con los ojos desorbitados, apuntando hacia el suelo. Ana, impulsada por instinto maternal, empujó a través de la muchedumbre, llegando junto a ella. «¿Qué pasó?», preguntó Ana, apenas logrando mantener la calma. La respuesta que recibió desató un frío aún mayor en su interior. «Rosa. La señora Rosa no está bien. La vieron salir, y luego escuchamos un grito. Está ahí, en su casa».
La voz de Elena se entrecortó, dejando un eco de horror que reverberó en el aire. Ana miró a su alrededor, buscó la aprobación de los demás, y su mirada se encontró con David, que la miraba con ojos llenos de pánico. «Quédame cerca», le dijo, manteniendo la mano de su hijo entrelazada con fuerza. «Vamos a averiguar qué ocurrió». A medida que se acercaban a la casa de la anciana, una bruma espesa comenzó a elevarse del suelo, como si la tierra en sí hubiera empezado a respirar inquieta. La oscuridad parecía cobrar vida y arrastrarse hacia ellos, una serpiente letal dispuesta a engullir todo a su paso. Ana sintió que sus piernas flaqueaban, pero no podía retroceder. No podía mostrar miedo frente a su hijo. Al llegar, el umbral de la casa de la señora Rosa se iluminó con una luz titilante, que emitía un resplandor frío y enfermizo. La puerta estaba entreabierta, como si una fuerza invisible hubiera instado a todos a entrar. Ana cruzó el umbral, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. No había vuelta atrás, el interior de la casa era un caos. Los muebles estaban desordenados, y un aroma putrefacto impregnaba el aire. Ana respiró hondo, dispuesta a encontrar respuestas en cada rincón, mientras la sombra de aquella advertencia sobre su hijo se cernía sobre ella. «Rosa», llamó, pero su voz sonó hueca en la oscuridad. De repente, un destello de movimiento capturó su atención. Una figura temblorosa apareció al fondo. Era la señora Rosa, pero no estaba como la recordaba. Su piel era pálida, como un trozo de papel desgastado, y sus ojos reflejaban un miedo profundo y desconcertante. «Ayuda», imploró, casi susurrando. «No deberían estar aquí, el pacto ya está hecho». «No podemos escapar», Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué pacto? ¿Qué estás diciendo?». La mujer extendió una mano temblorosa hacia Ana y David, pero justo cuando estaba a punto de hablar, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido tan profundo y desgarrador que parecía venir de la misma tierra. Las paredes comenzaron a temblar y Ana sintió que el suelo se partía bajo sus pies. «David, fuera de aquí», gritó Ana, pero antes de que pudieran moverse, la luz del hogar se apagó abruptamente, sumiendo todo en la oscuridad más profunda. Y luego, un susurro resonó a su alrededor, frío y burlón, como el eco de una risa distante. «La muerte siempre vuelve». Curvando las palabras de forma retorcida, la sombra se abalanzó sobre ellos, tan tangible que Ana pudo sentir su aliento helado contra su rostro. Con un último vistazo a David, cuyas manos temblaban de miedo, supo que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino la de todos en la calle. Podría enfrentarse a la oscuridad y desentrañar el misterio que había atrapado a la señora Rosa, o se convertiría ella misma en parte del siniestro destino que acechaba al barrio. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror aún acechaba en las sombras. La oscuridad envolvía a Ana y David como un abrazo frío, dejándolos atrapados en una pesadilla tangible. Al sentir el temblor del suelo, Ana apretó su mano con más fuerza, intentando infundirle algo de valor a su hijo. «Salgamos», gritó, aunque su voz resonó vacía en aquella penumbra. Pero la sombra parecía reírse de su intento. A medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, la figura de la señora Rosa se acercaba lentamente, como un espectro errante. «No pueden irse, no deben irse», murmuró, su voz mezclándose con el eco de los lamentos que parecían surgir de las paredes mismas. Una ola de terror la atravesó. ¿Qué había detrás de esa advertencia? Ana sintió el estómago revuelto mientras trataba de distinguir con claridad. Todo parecía borroso y distorsionado. La casa, que había sido un hogar, se transformaba en un laberinto de dobles sombras y ecos siniestros. «David, escúchame, tenemos que buscar una salida», dijo, intentando mantener la calma, mientras su corazón latía como un tambor desbocado. De pronto, un crujido desgarrador rompió el silencio. La puerta principal se cerró de golpe, haciendo eco en el interior de la casa. Una sensación de claustrofobia se apoderó de Ana. «Estamos atrapados», susurró David,
con los ojos llenos de lágrimas, y Ana sintió su propio miedo crecer. Las paredes se acercaban cada vez más, cubiertas de una neblina oscura que se arrastraba, como si la casa estuviese viva. Un brillo tenue comenzó a surgir en una de las esquinas, un matiz amarillento que parecía llamarla. Sin pensar, Ana se dirigió hacia esa luz, presa de un impulso que no comprendía. «Ven, David», dijo en voz baja, mientras tocaba la pared, sintiendo la humedad fría del moho que le producía asco. Ella había olvidado el miedo por un instante, cuando la luz la iluminó por completo. Allí, en el suelo, encontraron un libro antiguo y polvoriento, su portada de cuero llena de inscripciones en un idioma que no conocían. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó David, intrigado y aterrorizado a la vez. Ana se agachó, sus manos temblorosas acariciando la superficie desgastada del libro. Resultaba inquietante, como si un gran secreto estuviera esperando ser contado. Tal vez tenga respuestas sobre lo que está pasando aquí», murmuró Ana, abriendo las páginas que crujían. Los dibujos en su interior eran inquietantes, imágenes de rituales oscuros y figuras en círculos. El susurro familiar de la señora Rosa resonó de nuevo, más intenso que antes, como si el mismo objeto estuviese tratando de advertirle. «No lo leas. No lo toques». Ana sintió el sudor frío correr por su frente. Era posible que lo que había encontrado no fuera una solución, sino el principio de su condena. Sin embargo, la voz en su cabeza insistía: «Debo saber más», pero en ese instante, las sombras comenzaron a moverse, danzando al ritmo de un viento inexistente, y la risa burlona resonó nuevamente, más fuerte, envuelta en ecos de sufrimiento. Fue un recordatorio escalofriante de que el peligro ya no estaba afuera. El verdadero terror había comenzado a infiltrarse en su alma. Mientras la figura de la señora Rosa se desdibujaba en el fondo, Ana sintió que el reloj del destino empezaba a contar. Tendría que sacrificar su ignorancia por un conocimiento aterrador. La elección pendía en el aire, cargada de un karma oscuro y siniestro que parecía estar apalancando todo a su alrededor. «Mamá. ¿Qué hacemos?», preguntó David, su voz quebrada resonando en la semi-oscuridad. Ana respiró hondo, consciente de que cada decisión la empujaba hacia un abismo que jamás había imaginado. «Te lo prometo, no dejaré que nada te pase». «Pero, debemos decidir ya», su voz sonó firme a pesar de que su corazón parecía disolverse de miedo. Justo cuando iba a cerrar el libro, los ecos de palabras olvidadas comenzaron a salir de su interior, una melodía irresistible que parecía hablarle directamente. La única manera de vivir es adentrarse en la oscuridad. La tentación la invadía, cada frase impregnada de un poder maldito. Como si la casa misma lo supiera, el suelo volvió a temblar. Ana sintió que el aire se encogía alrededor de ellos. «No te atrevas a abrir lo que no puede cerrarse», resonó la advertencia en su mente, un ultimátum apremiante. Pero ya estaba demasiado tarde. La elección era inminente, el horror se manifestaría en cualquiera de los caminos. La noche puede que todavía no termine, pero las puertas del infierno ya estaban entreabiertas. ¿Qué sería lo siguiente que descubrirían en aquel antro de oscuridad? Un destino trágico. Una solución. La bruma se espesaba y un nuevo grito escalofriante resonó desde el corazón de la casa. Ana sintió como el aire a su alrededor se tornaba denso, como si la casa misma hubiera despertado, lista para devorarlos. El murmullo del libro en sus manos era como una serpiente siseante, desnudando sus miedos más ocultos. «No podemos quedarnos aquí», insistió, retirando la vista de las páginas. Pero su cuerpo permanecía inmóvil, atrapado en un trance desconocido. «¿Por qué hay dibujos tan extraños?». «Mamá, esto asusta». David hizo un movimiento hacia atrás, tirando de su mano, su inocencia contrastando con lo macabro de la situación. Ana parpadeó, intentando despejar sus pensamientos, y entonces, se dio cuenta de que un oscuro bulto se asomaba en la penumbra, detrás de ellos. Era la señora Rosa,
con sus ojos vacíos fijos en el libro. No lo entienden, dijo la anciana, su voz un susurro helado que llenó la habitación. Una vez que se abre, no hay vuelta atrás. El conocimiento tiene un precio, y ya lo han empezado a pagar. Ana sintió que cada palabra golpeaba su pecho. ¿Qué significa eso?, preguntó, y la desesperación hizo eco en su pregunta. La señora Rosa sonrió, un gesto que no llegó a iluminar su rostro marchito. Las sombras que habitan aquí no son simples ecos del pasado. Ellas esperan y tienen hambre. Hambre de lo que no se les ha dado, de lo que no pueden tener. El suelo volvió a vibrar, esta vez bajo más presión. Debemos salir ahora, insistió Ana, dándose la vuelta, encarándose con la puerta cerrada. David apretó su mano, pero antes de que pudiera dar un paso, un grito desgarrador hizo que sus cuerpos se paralizaran. «¡Mamá!», exclamó David, aterrorizado. Desde la esquina de la habitación, un oscuro pasillo emergió, como si el mismo espacio se estuviera expandiendo y contrayendo. Cada ladrillo parecía latir al ritmo del miedo. «Escuchen», dijo la señora Rosa, elevando su voz en un tono casi seductor. «El conocimiento es poder que pueden usar para liberarse, o poder que puede consumirlos». Sus ojos vacíos brillaban con una locura momentánea. «Tan solo deben no quiero escuchar más», Ana cortó, llevándose la mano a la cabeza. La vibración del suelo se intensificó como si la casa estuviera gritando. «David, corre», gritó de nuevo, pero su voz perdió en la cacofonía de risas que comenzaron a surgir de las paredes. Fue un sonido terrorífico, como si los espíritus atrapados hubieran encontrado nueva vida, burlándose de ellos. Ana tomó la determinación y se lanzó hacia la puerta, pero al hacerlo, sintió un tirón frío en su muñeca. La señora Rosa la detenía con su mano temblorosa. «Deténme si puedes. Si no solucionan lo que empezaron, será demasiado tarde», advirtió. Pero Ana ya giraba la cabeza hacia David, que temblaba y lloraba. La imagen del niño asustado hiriendo su corazón la hizo resistir. «Suelta a mi madre», gritó David, y en lo que parecía un segundo, un destello de luz brotó del libro. La casa pareció retorcerse, y bajo el resplandor, la figura de la señora Rosa se desvaneció. Ana se dio cuenta de que la luz provenía del libro, y en un instante de lucidez, entendió que estaban a punto de ser atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento si no hacían algo. Con cuidado, comenzó a recitar las palabras que emergieron cuando dejó caer la tapa del libro. El sonido era desafiante, y sentía que cada sílaba quemaba su lengua mientras invocaba un poder cósmico, pero cuando la oscuridad parecía dar paso a la esperanza, una tremenda explosión hizo que la casa temblara con rabia. Ana sintió la presión en su pecho, como si el aire crispado se solidificara y las paredes quisieran aplastarlos. La voz del libro resonaba en su cabeza: «El precio, el precio». «¿Qué precio?», preguntó a gritos, angustiada al darse cuenta de que la verdad no era tan sencilla. David atrapó su mirada. «Mamá, ¿qué estamos haciendo?». Ana sintió como todo se desmoronaba a su alrededor. Había despertado algo que no podía controlar y la pregunta quedó flotando en el aire, helando las palabras antes de que pudieran liberarse. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en una búsqueda de salvación. Pero ¿a qué precio? Un destino oscuro les esperaba en cada esquina de la casa. ¿Cómo podían escapar del horror que habían liberado? La luz del libro se atenuó, y con cada parpadeo, las sombras reclamaban su lugar. Fue entonces cuando un susurro escalofriante se convirtió en un grito ensordecedor, resonando en la oscuridad. Todo el recuerdo de la señora Rosa, el libro y la caída de la noche revelaron una nueva verdad, una que costaría más de lo que cualquiera podía imaginar. «Sígueme si te atreves», resonó el eco. La noche se espesaba, pero la pregunta persistía: ¿a dónde los llevaría ese conocimiento prohibido? Ana sintió como el pánico se apoderaba de ella. Las palabras resonaban en su mente como un eco lejano,
y cada vez que el susurro se repetía, un escalofrío helado recorría su espalda. «Sígueme», se repetía, mientras su corazón latía con fuerza. David, a su lado, parecía congelado en el terror. No podemos seguir esa voz», dijo Ana, tratando de tomar el control de la situación. «Esto es una trampa». Pero las sombras comenzaron a danzar alrededor de ellos, retorciéndose como serpientes en un oscuro ritual. A medida que el murmullo crecía, el aire se oscurecía más, como si la misma casa estuviera devorando la luz. «Mamá, tengo miedo». El llanto de David resonó con la inocencia de un niño que aún no entiende la oscuridad que lo rodea. Ana lo abrazó con fuerza, pero la sombra de la señora Rosa parecía evolucionar desde la penumbra, tomando formas más horrorosas. «No podemos quedarnos aquí», susurró Ana, y moviéndose rápida, tiró de la mano de David, comenzando a retroceder hacia el oscuro pasillo que habían visto antes. Cada paso que daban, el suelo protestaba, como si la casa no estuviera dispuesta a dejarlos escapar. Mientras corrían, Ana sintió que la presión en su pecho aumentaba. Las paredes parecían cerrarse, y un alarido resonaba fuerte y claro en su mente. El precio, la advertencia se repetía en un ciclo constante, como un mantra maléfico. En su desesperación, se detuvo un segundo, mirando hacia atrás. «¿Qué se llevan de nosotros?», preguntó en voz alta, como si eso pudiera romper el hechizo. Con un gesto casi imperceptible, las sombras se detuvieron. Iban fusionándose y desgastándose en silencio. La figura de la señora Rosa emergió en la penumbra, sus ojos vacíos fijos en Ana. «Lo que hayas desencadenado ya no se puede detener», dijo, su voz un murmullo que atravesaba la distancia. Ana sintió que su estómago se encogía. «¿Qué tengo que hacer?». La impotencia era abrumadora. La señora Rosa sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que traía consuelo. «Los secretos que buscan están enterrados en lo profundo de esta casa. Llévalo a la tierra que lo sostiene, y podrá descansar». «¿A qué te refieres?». Ana preguntó, sintiendo que el terror aumentaba. La casa parecía murmurar, un coro de voces perdidas que se alzaba en su contra. «Las sombras quieren salir, Ana. El precio es alto, pero el conocimiento puede liberarte». De repente, un estallido de luces brillantes la obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, se encontró en el mismo lugar, pero ahora rodeada de figuras espectrales flotantes. Sus rostros estaban distorsionados en gritos silenciosos. Ana y David se encontraban atrapados en un lugar donde el tiempo se había detenido, como una pintura viva de miedo y agonía. La casa rugió, los ladrillos crujieron, y a su alrededor, las figuras comenzaron a moverse, acercándose poco a poco. «Mamá», gritó David, y Ana lo levantó a su lado, sintiendo como su cuerpo temblaba. La luz del libro apenas iluminaba su rostro, pero su reflejo mostraba algo más. Las sombras reflejaban el verdadero precio que ya habían pagado. «¿Por qué nos miran así?». El terror inocente de David rompió los muros de la tensión, y Ana, sintiéndose más ardiente, sintió que la vida de su hijo estaba en peligro. «Debo detenerlos», pensó. Reflexionó sobre cada palabra que había recitado, cada advertencia que había ignorado. Sin embargo, en ese instante de claridad, un nuevo miedo la atravesó. ¿Quiénes eran realmente esas sombras que acechaban y que querían de ellos? Ana no tenía respuesta, pero sabía que tiempo no les quedaba. La figura de la señora Rosa se desvanecía entre las sombras, desdibujándose como un eco en el horror. «Encuentra lo que buscan antes de que ellas encuentren a David», susurró como un eco distante. La oscuridad parece haber aceptado la apuesta, y en un último aliento, la esencia del libro resplandeció y emitió un grito. Era un único grito que resonó alrededor de ellos, lleno de promesas rotas y terror desatado. La casa crujió como si estuviera viva, una súplica angustiosa se hizo presente. «Sé parte del ciclo o sé testigo del fin». Ana sintió como las sombras se cernían sobre ellos, y con determinación, miró a su hijo.
Debemos hallar el corazón de la casa y terminar esto. Pero, ¿cómo salir del laberinto de sus propios miedos? Lanzándose hacia el oscuro pasillo, la pregunta se encadenó en su mente: ¿qué iba a costar este nuevo intento de liberación? El rugido de la casa se intensificó, y las sombras pulsaban, dispuestas a consumirlos. Ana y David avanzaron a través del salón, cegados por la penumbra y los ecos de las almas atrapadas. Cada paso que daban resonaba en el lado opuesto del pasillo, como si la casa estuviera evaluando su determinación. El aire era denso, cargado de un frío nauseabundo que calaba hasta los huesos. ¿Dónde está el corazón de esta casa?, Ana preguntó, su voz apenas un susurro temeroso. La única respuesta fue un crujido bajo los pies, como si el suelo también suspectara de su presencia. De pronto, en la esquina de la habitación, algo relució, una puerta pequeña con un marco desgastado. ¿Era eso lo que buscaban? Se acercaron con precaución, y Ana notó que la voz había cambiado. Ya no susurraba «sígueme», sino que ahora parecía un lamento, como si la misma casa tratara de advertirles sobre lo que había detrás de esa puerta. «Espera», dijo David, aferrándose a la pierna de su madre. Su voz temblorosa atravesó la negrura como un destello de luz. «No quiero entrar. No estamos aquí para quedarnos, David. Solo necesitamos saber». Ana tomó aire, su mente giraba en un torbellino de temor y valentía. «Necesitamos salir de aquí. Por ti». La puerta se abrió con un chirrido de agonía, y una ráfaga de aire helado salió del interior. La habitación era pequeña, abarrotada de sombras danzantes que susurraban en un idioma ancestral, desgarrando la estabilidad del sanatorio. Fue entonces cuando Ana vio, en el centro, un altar rudimentario cubierto de polvo y telarañas, sus bordes tallados con inscripciones que parecían moverse y cambiar bajo su mirada. «Esto», Ana murmuró, acercándose lentamente. «¿Es?» «No, mamá». David gritó, sus ojos amplios llenos de terror, pues la figura de la señora Rosa apareció detrás de ella, su rostro desintegrándose entre la oscuridad, pero sus ojos eran dos faros helados que la atravesaban. «Lo han traído, lo han liberado». Su voz era un eco irreal. «El precio nunca fue el conocimiento, Ana. Fue el sacrificio». Ana sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor, su pecho se encogió. ¿Sacrificio? ¿De quién? «No pienso entregarte nada». Los susurros aumentaron, convirtiéndose en gritos ensordecedores que se retorcían en su mente. El altar comenzó a brillar con una luz antinatural. «Su vida por la verdad. Escoge. David, corre». Ana gritó, sintiendo como las sombras se precipitaban hacia ellos. Con un salto, empujó a su hijo detrás de ella. Las figuras comenzaron a alzarse, rígidas, con formas taladrando la atmósfera con angustia. Ana, sin saber cómo reaccionar, tomó un respiro hondo y con una voz que resonaba de poder, exclamó: «¿Qué es lo que quieren de nosotros?». «No es lo que queremos, sino lo que necesitas», murmuró la señora Rosa, ahora más cercana. «El conocimiento está atrapado en la oscuridad, pero su libertad reside en la sangre de los inocentes». Ana sintió su corazón hundirse. Las figuras estaban ansiosas, hambrientas. La mirada de David le atravesaba el alma, y con la determinación creciendo en su pecho, tomó la decisión más peligrosa de su vida. «No. No voy a sacrificar a mi hijo. Aquí estoy, siénteme, ven a mí. Déjanos salir». Un silencio tenso envolvió la habitación mientras las sombras vacilaban, titubeando ante su declaración. El altar vibraba como si el mismo corazón de la casa acabara de despertar, sacudiendo los cimientos con un eco ensordecedor. «Un rey se ha presentado, pero su sangre no será suficiente, solo una última prueba quedará», dijo la señora Rosa, sonriendo con labios carnosos que brillaban con maldad. Las sombras se lanzaron hacia ellos, y Ana estrechó a David contra su pecho, lista para enfrentarlas. El rugido de la casa resonó, su esencia parecía desplomarse.
Tenía que encontrar el camino para liberarse, pero ¿a qué costo? Mientras caía sobre ellos una oscuridad absoluta, una voz temblorosa emergió del albor: ¿estás dispuesta a pagar el precio de la verdad? Y allí, en medio del horror y del sacrificio, Ana se enfrentaba al último destino. ¿Podría desafiar a las sombras y descubrir la clave para salvar a su hijo? Las piedras de la casa temblaban como anticipando lo inevitable. La batalla contra su propia historia apenas comenzaba. Una sacudida la devolvió a la realidad. Ana y David se encontraron en el centro de la sala, el eco del altar vibrando aún en sus sienes. Las sombras, momentáneamente detenidas, parecían debatirse entre el deseo de devorar y la curiosidad. ¿Qué tengo que hacer? Ana gritó con desesperación. ¿Qué quieren de mí? La señora Rosa comenzó a moverse, deslizándose hacia adelante como una serpiente en el agua. Su risa se mezclaba con los ecos, creando una melodía perturbadora. Una prueba, Ana. Debes enfrentar tus miedos. Cada sombra aquí es un fragmento de lo que has dejado atrás, de las decisiones que has tomado. David la miró con ojos anegados en lágrimas. Mamá. No quiero quedarme aquí. Su voz sonaba como un llanto, un eco de su interior que se levantaba contra la pesadilla que los envolvía. Ana lo abrazó con fuerza, tratando de infundirle valor. Pero dentro de ella, la incertidumbre crecía. ¿Qué temores escondidos podrían desatarse en este lugar? La señora Rosa apareció de nuevo en su campo de visión, alzando la mano y haciendo gestos grotescos. Debes ver lo que antes ignoraste, volverás a revivirlo. Esa es la clave. Sus ojos centelleaban como brasas en la oscuridad. Sin pensarlo más, Ana sintió que algo la traía hacia las sombras, una fuerza que la incitaba a acercarse a los ecos de su pasado. No tengo miedo de lo que soy, murmuró para sí misma, pero el pánico comenzó a apoderarse de su voz. Las sombras se separaron, creando un pasillo hacia el fondo de la habitación. Ana caminó hacia adelante, David aferrado a su mano, su pequeño cuerpo temblando contra el frío. El aire se volvió más pesado, cada respiración era un esfuerzo. Fue entonces que titilantes visiones comenzaron a florecer ante sus ojos. Momentos de su vida, una discusión con su madre, las palabras afiladas que habían desgarrado su relación, la decepción en los ojos de David cuando no pudo cuidarlo como debía. Cada imagen era un golpe y entre las visiones, las sombras se reían, resonando con cada error, cada dolor. No. Esto no es justo. Ana gritó, sintiéndose debilitada. Justicia y sacrificio son caras de la misma moneda, Ana, susurró la señora Rosa, su risa resonando en las paredes. Cada elección tiene su precio. Ahora elige. ¿Renunciarás a tu propia fuerza o cederás a la desesperación? Las visiones se intensificaron. Ana se vio a sí misma abandonando a David por trabajo, por ambición, ignorando sus llantos. Su corazón palpitaba fuera de control. No. No puedo dejarlo por esto. Entonces, hazlo por él, dijo la señora Rosa. Como un eco en las sombras, Ana sintió el peso de decisiones pasadas aplastándola. Nunca le fallaré otra vez. Las sombras comenzaron a formar una esfera oscura alrededor de ella y David, una prisión de recuerdos. Ana se sintió enterrada en sus propios fracasos. Cada sombra revela la verdad, murmuró la señora Rosa. Te enfrentas a tus demonios, Ana. David gritó, rompiendo el silencio con un grito desgarrador: «Mamá. Ayúdame». Esa llamada la despertó del trance. No, David. Cierra los ojos. Ella lo cubrió con su cuerpo, sabiendo que había que enfrentar esas visiones y no dejarse abrumar, y mientras los ecos resonaban y las sombras giraban en su danza macabra, Ana entendió que debía hacer algo más. No podía simplemente enfrentarlos, debía luchar con todo lo que tenía. Con cada inspiración, recurrió a su fuerza interna, al amor por su hijo. No soy débil. Soy su madre.
Las sombras se detuvieron, confundidas por su nuevo impulso. Pero la señora Rosa sonrió, como si esto fuera parte del juego. ¿Vas a sacrificarte, Ana? ¿Vas a dar todo por él? Ana sintió el terror invadirse de nuevo, el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. No lo haré, no haré más sacrificios. De pronto, el fulgor del altar se intensificó, brillando con una luz que hacía palpitar el suelo. Las sombras comenzaron a gritar en agonía, retorciéndose bajo su luz. «Mamá. Está funcionando», gritó David. Sin embargo, en la penumbra, una nueva figura emergió, oscura y siniestra. Una risa profunda resonó en el aire mientras el rostro del nuevo ente se delineaba. Era una sombra más poderosa que las que ya enfrentaron, con tentáculos que se extendían hacia ellos, como una garra buscando capturar sus almas. Ana tragó saliva, su determinación combinada con terror. Se dio cuenta que esto era solo el comienzo de su verdadero desafío. David, aguanta, esto apenas comienza. Mientras la figura avanzaba, la casa pareció cobrar vida, y Ana comprendió que la peor parte de la batalla estaba por llegar. ¿Tendría suficiente fuerza para luchar contra la oscuridad que se avecinaba? La luz del altar parpadeó, una advertencia de que el próximo sacrificio podría ser el suyo, pero estaba lista para enfrentar su destino. La habitación parecía encogerse a su alrededor, y Ana sintió una presión opresiva en su pecho mientras la figura oscura se alzaba, más imponente que cualquier sombra que hubieran encontrado antes. Su risa profunda reverberaba en las paredes, como un eco lejano de aquellos que habían caído antes, perdiéndose en la oscuridad. Ana apretó la mano de David, sintiendo su pequeño cuerpo tembloroso a su lado, y en ese momento de desolación, supo que no podían rendirse. «Esto no terminará aquí», gritó, dejando que el sentimiento de amor por su hijo le otorgara fortaleza. Se dio cuenta de que la oscuridad no solo se alimentaba de miedo, sino que también se alimentaba de la desesperación. Tenía que enfrentar sus propios demonios. «David, escúchame. Debemos ser fuertes. Regresamos aquí para rescatar a la señora Rosa, no para ser sus víctimas», le dijo, su voz resonando con una determinación recién encontrada. Pero la figura seguía acercándose, sus ojos sede de hambre brillaban en la penumbra, y Ana sintió como esas ganas de rendirse empezaban a enredarse en la parte más profunda de su ser. «¿Qué podemos hacer, mamá?», preguntó David, con la voz entrecortada por el terror. «¿Estaremos atrapados aquí para siempre?». La vulnerabilidad en su voz la golpeó, y el nudo en su garganta se apretó aún más. «Nunca. No te dejaré». Ana replicó, sus ojos fijos en la sombra que se aproximaba. Se acordó de las palabras del libro, su sabiduría ancestral llena de advertencias y rituales que le habían permitido enfrentar la primera sombra. Las memorias de su familia comenzaron a fluir a su mente, y con cada rincón oscuro del pasado que emergía, su valor crecía. «Recuerda, David, tenemos el poder de cambiar esto». La esencia en el altar comenzó a brillar intensamente, iluminando la habitación con un fulgor resplandeciente. El precio del conocimiento, el sacrificio, resonó la señora Rosa en la memoria de Ana, y en un momento de claridad, comprendió que enfrentar sus propios errores era la clave. «Eres más que el eco de tus decisiones, Ana. Usa tu luz», susurró su corazón, mientras se puso en pie frente al oscuro enemigo, un paso a la vez, comenzó a recitar las palabras del ritual, un hechizo de protección que resonaba en su boca como un canto liberador. La figura se detuvo, temblando, brillando con el mismo fulgor del altar. Las sombras comenzaron a retroceder, y Ana sintió el poder de sus ancestros fluir en su interior. David la observaba, los ojos llenos de admiración y algo más, una chispa de esperanza. «Mamá. Lo estás logrando», gritó, mientras la luz iluminaba aún más la habitación, dispersando la oscuridad. Las sombras que parecían inamovibles comenzaron a desvanecerse, su risa reemplazada por alaridos distorsionados que desaparecían en el aire.
Pero no sería tan fácil. La figura oscura, ahora debilitada, dio un último grito y se abalanzó sobre ellos con furia renovada. Ana y David se abrazaron, sintiendo como la sombra se retorcía alrededor de ellos, intentando arrastrarlos hacia el abismo. Yo elijo la vida. Elijo la luz. Ana exclamó, y con un último esfuerzo, extendió las manos hacia el altar, enfocando toda su energía en esa luz que crecía en su interior. Las páginas del libro comenzaron a brillar y a sonar, sus palabras inscritas resonaban en un canto ancestral que llenó la estancia, como si el mismo universo respondiera a su llamado. Una poderosa oleada de energía estalló del altar, envolviendo a Ana y a David. La figura oscura gritó una última vez antes de ser consumida por la luz brillante, su forma desvaneciéndose en un susurro que se alejaba. Cuando todo terminó, y el silencio se instaló en la habitación, Ana se dio cuenta de que la luz había sentado su feudo en las sombras. Miró a su alrededor y vio que la casa, ahora llena de luz, ya no amenazaba con devorarlos. «¿Lo hicimos, mamá?», preguntó David, su voz dulce y aliviada. Ana lo abrazó fuertemente, sintiéndolo latir con vida y esperanza en sus brazos. «Sí, mi amor. Lo hicimos. Hemos roto el ciclo. Y ahora, somos libres», acorde como si las paredes vibrasen con el triunfo. La puerta de la casa se abrió de par en par, dejando entrar la luz de la mañana que iluminó cada rincón del hogar. Ana y David salieron juntos, sintiendo como el peso que habían llevado se desvanecía, pero una parte de Ana sabía que la lucha por el conocimiento y la luz nunca se detendría. A medida que caminaban hacia el hogar, David se giró y miró a su madre con sus ojos chispeantes. «¿Crees que habrá más sombras, mamá?» «Siempre habrá sombras, hijo. Pero ahora tenemos la luz que llevamos dentro. Y mientras estemos juntos, nada podrá separarnos», Ana le respondió con una sonrisa, y así, en la luz de un nuevo día, madre e hijo se marcharon hacia el horizonte, dejando atrás las sombras del pasado. Sabían que las pruebas del futuro eran inciertas, pero su vínculo era más fuerte que cualquier oscuridad que pudiera acechar, y así, la historia de Ana y David llegó a su fin, pero el eco de la luz se extendía aún más allá, en cada corazón que se atrevía a enfrentar sus sombras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te harán temblar. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoya a la comunidad. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo y sé parte del cambio.